La música se detuvo en seco, a media nota. Un mar de vestidos de seda y esmóquines a medida se giró hacia la gran escalinata, donde una mujer con un vestido de zafiro permanecía de pie, quieta, serena y radiante. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño, la barbilla ligeramente alzada, su presencia era innegable. A Nicolás Bravo se le resbaló la copa de champán de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. Nadie habló, nadie se movió. ¿Quién era? ¿Y qué hacía allí? 12 horas antes, Isabel Castro estaba fregando manchas de café de la alfombra en la sala de ejecutivos, como lo había hecho durante los últimos 4 años. La mayoría de los empleados no sabían su nombre. Algunos la llamaban la chica de la limpieza. Otros simplemente miraban a través de ella como si ni siquiera estuviera allí. Pero esa mañana todo cambió. Nicolás Bravo, el imponente director general de Bravotech, se detuvo frente a ella. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le extendió una invitación formal para la gala anual de la empresa. «Póngase algo elegante», dijo con sorna. «Este año será nuestra invitada de honor». Todos se rieron. Ella no, porque Isabel entendió exactamente lo que significaba esa invitación. No era amabilidad, era crueldad vestida de seda. Lo que nadie sabía, ni Nicolás, ni los 100 ejecutivos listos para verla retorcerse de incomodidad, era que Isabel Castro una vez perteneció a salones mucho más grandiosos que este. Pero en aquel entonces nadie sabía quién era ella en realidad. El cuarto de la limpieza olía a lejía y a soledad. Isabel Castro dobló su uniforme gris con una precisión practicada, colocándolo ordenadamente en el estante antes de fichar su salida. El día había sido largo. 14 horas limpiando paredes de cristal, retirando bandejas de comida abandonadas y fingiendo no oír los susurros. Estaba acostumbrada a la invisibilidad. La había perfeccionado. La mayoría de los días se movía por Bravotech como una sombra. Los empleados más jóvenes la ignoraban y los ejecutivos actuaban como si hablar con ella pudiera reducir su valor neto. Pero nunca se quejó. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y mantenía la cabeza gacha, por su hija Lena y por su abuela Evelina, cuyos medicamentos eran cada semana más caros. Pensaba que lo peor ya había pasado. Hasta esa mañana. Eran poco más de las 9 de la mañana cuando Nicolás Bravo salió del ascensor. Traje impecable, mandíbula tensa de ego. Lo flanqueaban 2 becarios cuando vio a Isabel pasando la aspiradora por el pasillo. Se detuvo. La miró como si acabara de descubrir una nueva forma de entretenimiento. «Usted», dijo, señalándola. «Isabel, ¿verdad?» Ella asintió, con cautela. «La quiero en la gala de la empresa esta noche. Etiqueta rigurosa. En el salón de baile del Hotel Ritz». Los becarios soltaron una risita detrás de él. Isabel se quedó helada. «¿Perdón? Está invitada. Se lo ha ganado, ¿no?», dijo con una sonrisa teatral. «Venga como nuestra invitada. Que todos vean el verdadero corazón de Bravotech». Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera responder. Los becarios la miraron, conteniendo a duras penas la risa. Más tarde, en la sala de descanso, oyó hablar a 2 asistentes. «Lo ha hecho de verdad. Ha invitado a la de la limpieza. Va a venir, ¿verdad? Por favor, dime que no es tan tonta». Isabel estaba sentada sola en un rincón, con los dedos apretados alrededor de su termo. Las palabras no la sorprendieron. Lo que la sorprendió fue un temblor en su pecho. Un calor, no de vergüenza, sino de algo enterrado mucho más profundo. No siempre fue la de la limpieza. Y esa noche, tal vez lo recordarían. Esa noche, Isabel estaba de pie frente al espejo del baño de su pequeño apartamento, mirándose, sin el uniforme, sin la redecilla para el pelo, sin los guantes. Solo ella, Isabel Castro, 32 años, ojos cansados, manos encallecidas y el peso de las suposiciones de los demás oprimiéndole el pecho como una piedra. La invitación a la gala seguía sobre la mesa,
Detrás de ella, impresa en cartulina gruesa, con letras doradas en relieve, como un chiste contado con tinta cara. No era una invitación. Era una actuación. Todavía podía oír la voz de Nicolás Bravo, dulce y agria a la vez. Que todos vean el verdadero corazón de Bravo Tech. Traducción: démosle a la junta directiva algo de lo que reírse. Una mujer de la limpieza en un salón de baile lleno de multimillonarios. Debería haber roto la invitación por la mitad. Debería habérsele reído en la cara. En lugar de eso, se la había llevado a casa. Y ahora no podía dejar de mirarla. Evelina, su abuela, entró en la habitación en silencio. Le temblaban las manos por la artritis, pero su voz siempre era firme. «Estás pensando en ir», dijo en voz baja. Isabel no respondió. Evelina cogió la invitación y la examinó. «Sabes, tu madre habría entrado en ese salón de baile como si fuera la dueña». Una sonrisa amarga asomó a los labios de Isabel. Mamá no tenía un pasado como el mío. Evelina la miró a los ojos a través del espejo. Tu madre era tu pasado y te dio todo lo que necesitas para mantenerte erguida, sin importar dónde estés. La voz de Isabel se quebró. Es que estoy cansada, abuela. Cansada de fingir que me parece bien ser invisible. Nunca estuviste destinada a ser invisible, dijo Evelina, dándose la vuelta para irse. Pero justo antes de cerrar la puerta, añadió: «Mira en la caja de cedro del armario. Hay algo que tal vez quieras ver». Una hora más tarde, después de que Elena se hubiera acostado, Isabel se sentó en el suelo con la vieja caja de cedro abierta a su lado. Dentro había cartas, fotografías y un sobre con una etiqueta escrita a mano por su madre. «Para Bel, para cuando olvide quién es». Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía, una versión más joven de sí misma, 17 años, segura, radiante, en una galería parisina, de pie entre dos embajadores. La mano de su madre descansaba suavemente sobre su hombro, y en su propio rostro no había rastro de duda, solo pertenencia. Le ardían los ojos. Se le hizo un nudo en la garganta. Había pasado años enterrando a esa chica, pero ahora Isabel se daba cuenta, esa chica nunca había dejado de existir. Simplemente había estado esperando a que la invitaran a volver a la luz. Esa noche, después de que Elena se durmiera, Isabel volvió a plantarse frente al espejo del baño. Esta vez no lloró. Se recorrió la línea de la mandíbula con la yema de los dedos. Se recogió el pelo en un moño suave, abrió el viejo joyero de su madre y escogió un único pendiente de perla, y entonces se quedó allí, quieta, erguida, inquebrantable. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el mundo solo veía una versión de ti que no era real, que dejaba fuera todo lo que llevabas dentro, todo lo que habías superado? Si alguna vez te has sentido invisible, cuéntame tu historia en los comentarios. Alguien ahí fuera podría estar esperando oírla, solo para saber que no está solo. La mañana de la gala, Isabel se despertó antes que el sol. Se movió por el apartamento como alguien que regresa a su cuerpo tras años de ausencia. Cada movimiento silencioso, deliberado. Preparó café, cortó manzanas para la fiambrera de Elena y se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno que no había tocado en 5 años. En la portada, en letras doradas desvaídas, estrategias y proyecciones. 2014. Lo abrió. Dentro había páginas de notas que una vez tomó mientras acompañaba a su padre en cumbres internacionales. Reflexiones sobre negociación, matices culturales, desarrollo sostenible, equidad global. La mitad de las páginas estaban en francés. Las leyó lentamente, permitiendo que su mente se expandiera hacia el espacio que solía ocupar. No como limpiadora, no como víctima, sino como una mujer de intelecto, perspicacia y sustancia. Evelina pasó por la cocina, se detuvo en la puerta y dijo: «Estás diferente esta mañana». «He recordado algo», respondió Isabel. «¿El qué?» «Que no necesito el permiso de nadie para entrar en esa sala». Se levantó,
cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Más tarde, mientras Lena le hacía trenzas al pelo de su muñeca en el sofá, Isabel se sentó a su lado y le dijo en voz baja: «Cariño, esta noche voy a un sitio importante, un sitio muy elegante». Lena levantó la vista. «Pero, si allí ni siquiera te quieren». Isabel hizo una pausa. «No voy por ellos. Entonces, ¿por quién?». Sonrió con dulzura. «Por la chica en la que te convertirás un día. Quiero que sepa que puede estar en cualquier lugar, y que nunca tiene que hacerse pequeña para que los demás se sientan cómodos». Lena asintió, seria para su edad. «¿Puedo ponerme tu perfume?». Isabel se rió suavemente. «Solo una gota». Esa noche abrió la cremallera del portatrajes con manos firmes. Se metió en el vestido como si fuera una armadura. Se abrochó el pendiente de perla, apretó los labios frente al espejo y por primera vez en años no vio a una mujer derrotada por la vida. Vio a una mujer que había sobrevivido. A las 4 de la tarde, el pequeño apartamento se había transformado en algo a medio camino entre una sala de guerra y un camerino. Margarita regresó con un neceser de maquillaje compacto, horquillas y una confianza que llenaba cada rincón de la habitación. Isabel le había pedido que se quedara, que la ayudara a prepararse. «No quiero solo aparentarlo», dijo Isabel, «quiero sentirlo, como antes». «No necesitas sentirlo», replicó Margarita cepillándole los rizos. «Solo necesitas recordar que es tuyo». Ensayaron la postura. Cómo sostener la copa de vino. Cómo hacer una pausa antes de hablar. Repasaron nombres. Embajadores, donantes, directores generales. Algunos que Isabel recordaba de eventos de hace mucho tiempo. Otros que solo conocía por artículos y susurros en los pasillos de Bravotech. Cuando Lena se asomó a la habitación y vio a su madre de pie frente al espejo, susurró: «Pareces una estrella de cine». Isabel sonrió. «Parezco yo». El vestido le quedaba como si hubiera estado esperando este preciso momento. Azul medianoche, líneas limpias, hombros estructurados, sin pedir disculpas. Los tacones eran prestados, ligeramente gastados, pero sólidos, y cuando dio sus primeros pasos por la habitación, no se tambaleó. Se deslizó. Fuera, un coche se detuvo junto a la acera. Isabel miró por la ventana. Un sedán negro y elegante. No era una limusina, pero más que suficiente para que los vecinos se asomaran por las persianas. Margarita le entregó un pequeño bolso de mano. «Tu carné, tu invitación y un pintalabios. Es todo lo que necesitas». Evelina la besó en la frente. «Demuéstraselo, niña. No se lo digas. Demuéstraselo». Isabel asintió, con el corazón acelerado pero las manos firmes. Cuando salía por la puerta, Lena la llamó. «¿Mamá?». Se dio la vuelta. «No te olvides de sonreír con los ojos. Así es como estás más guapa». Isabel le lanzó un beso y desapareció en la noche. El viaje en coche fue silencioso. Pudo ver las luces del Hotel Ritz antes de doblar la última esquina. A través de la ventanilla tintada, el evento brillaba, una constelación de riqueza, risas y poder. Y empezó a sudar. ¿Y si nadie se acordaba de ella? ¿Y si lo hacían y fingían que no? ¿Y si entraba en esa sala y se convertía en el hazmerreír que todos esperaban? Su respiración se acortó, apretó con más fuerza el bolso. El conductor miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien, señora?». Forzó un asentimiento, pero por dentro la vergüenza volvía a arañarla. La misma vergüenza que había enterrado bajo años de trabajo silencioso. La que susurra: «Tú no pintas nada aquí». Un recuerdo surgió, borroso, asfixiante. La noche en que murieron sus padres, las cámaras, las acusaciones, la traición de gente a la que llamaba amigos. Se había prometido a sí misma que nunca volvería a ese mundo, y sin embargo, allí estaba, conduciendo directamente hacia sus fauces. «Da la vuelta», le suplicó algo en su interior. Pero entonces, una voz más fuerte se alzó, no de la memoria, de su interior.
No estás aquí para pedir un sitio en la mesa, dijo. Estás aquí para recordarles quién construyó la mesa. El coche se detuvo. La puerta se abrió. E Isabel Castro salió con la cabeza bien alta. El salón de baile era un mar de lámparas de araña de cristal y egos pulidos. La risa se elevaba en oleadas. Las copas tintineaban y los instrumentos de cuerda llenaban el aire con elegantes bandas sonoras para conversaciones superficiales. La gala anual de Bravo Tech era conocida por el exceso, fuentes de champán, influencers con alta costura prestada y Nicolás Bravo deleitándose bajo su propio foco. Exactamente a las 8:03 de la tarde, el portero se aclaró la garganta. Una mujer entró. La sala no enmudeció de golpe. Empezó en ondas, un silencio lento y atónito que se extendió como la tinta sobre la tela. Llevaba un vestido azul medianoche, el pelo recogido y una sola perla brillando en su oreja. Sus pasos eran lentos, gráciles, seguros. Algunos invitados parpadearon sin saber quién era. ¿Una dignataria extranjera? ¿Una princesa? ¿Una socialité de alguna familia de dinero viejo? Pero otros se quedaron paralizados. Un hombre cerca de la barra dejó caer su copa. «Dios mío», susurró. Isabel, al otro lado del salón, Nicolás Bravo se rió hasta que se dio la vuelta y la vio. La sonrisa burlona se borró de su rostro como si la hubieran borrado a la fuerza. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Isabel no se inmutó. Pasó junto a filas de ejecutivos atónitos y solo se detuvo cuando llegó al centro del salón. Su postura no vaciló. Sus ojos recorrieron a la multitud sin reconocer a nadie, hasta que oyó una voz familiar. Isabel Castro. Llegó el tono cálido y con un ligero acento del embajador Carlos Valiente. El diplomático español se adelantó, con los ojos muy abiertos. «Hija mía, han pasado años». Le tomó la mano y se la besó suavemente. «Eras solo una adolescente la última vez que te vi. Creo que fue en Ginebra. Tu madre acababa de organizar la gala benéfica de UNICEF». Nicolás miraba de uno a otro confundido. «¿Espera qué?» El embajador se volvió hacia él. «Conoce a la señorita Castro, por supuesto, hija de Howard Castro, embajador de España en Francia, y de Elise Marchand, la artista, una de las mentes más prometedoras de su generación». Un murmullo recorrió a la multitud, como la electricidad. El rostro de Nicolás perdió todo el color. Isabel sonrió, no con arrogancia, no con afán de venganza, simplemente en completa paz. «Gracias por la invitación, señor Bravo», dijo con calma, su voz suave como la seda. «Ha sido muy generoso por su parte incluirme». Él tartamudeó. «No sabía quién era usted». «Eso quedó claro». Un miembro de la junta directiva cercano se adelantó. «Señorita Castro, todavía hace consultoría porque sus ideas sobre el desarrollo sostenible en África se adelantaron a su tiempo». Otro intervino. «No estuvo en la Complutense, dio una conferencia sobre economía global, ¿verdad?» «Sí», dijo ella, volviéndose hacia ellos con un grácil asentimiento. «Hace mucho tiempo, pero algunas cosas nunca se desvanecen». Nicolás se quedó paralizado mientras los invitados se acercaban a ella, formando un círculo de respeto, curiosidad y admiración. Su poder, construido sobre el control, la intimidación y la imagen, no significaba nada en ese momento. Ella no había gritado, no lo había expuesto, simplemente había entrado, y les había recordado a todos cómo es la verdadera presencia. 3 días después, Isabel estaba sentada en la azotea de su edificio, envuelta en una chaqueta de punto ligera, bebiendo té mientras el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad. No había vuelto a los salones de baile. No estaba persiguiendo invitaciones a juntas directivas. Estaba revisando planos, no de moda ni de recaudación de fondos, sino de un centro de mentoría para mujeres con el que había soñado en silencio durante años. Un lugar donde las madres trabajadoras pudieran aprender educación financiera, oratoria y habilidades laborales. Donde niñas como su hija pudieran crecer viendo el poder ejercido
sin pedir disculpas. Su teléfono vibró. Un correo electrónico de la junta directiva de Bravotech. Nicolás Bravo había dimitido. El mensaje terminaba con: «Nos gustaría hablar con usted sobre un posible puesto de liderazgo». Ella sonrió, no por venganza, sino porque ahora tenía opciones. Había recuperado su voz. Evelina subió a la azotea con Lena, ambas con pequeñas tarrinas de helado. «Mamá», dijo Lena, «fueron amables contigo en la fiesta». Isabel pensó por un largo momento. «Algunos lo fueron», dijo, «pero no importaba. No fui para que me quisieran». «Entonces, ¿por qué?», miró a su hija. «Para recordarles quién soy, y lo que es más importante, para recordármelo a mí misma». Metió la mano en el bolso y sacó la vieja fotografía de Ginebra. La Isabel de 17 años, sonriendo junto a su madre, con luz en los ojos. La colocó junto a una foto nueva. Ella misma en la gala, erguida, rodeada por un círculo de personas que por fin la veían. El pelo era diferente, la edad se notaba, pero la luz había vuelto. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente aparecer plenamente, sin disculpas y sin pedir permiso. Quizás nunca has entrado en un salón de baile lleno de extraños esperando para reírse de ti, pero quizás has entrado en una habitación y te has sentido más pequeño de lo que eres. Quizás te han subestimado, ignorado o te han hecho creer que no pertenecías a ese lugar solo por tu trabajo, tu origen, tu silencio. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, dímelo. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser justo lo que otra persona necesita oír hoy para recordar quién es. Y si crees que aparecer como tú mismo, plenamente y sin disculpas, es una especie de revolución, deja un me gusta y considera suscribirte, porque aquí contamos historias que nos recuerdan que no necesitas permiso para ser poderosa. Y los que se levantan del silencio, a menudo tienen el legado más ruidoso.